porque en esta lista hay mucho pecado, en esta lista hay cosas que choquearían a cualquier religioso. Estamos orando y como siempre con mucho temor a Dios para que lo que te expliquemos aquí sea conforme a lo que es la enseñanza verdadera, pero simplemente con un lenguaje más sencillo, más claro. Entonces vamos a comenzar leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Y este es un capítulo que un poquito se torna aburrido. Es como cuando del Antiguo Testamento se lee el libro de Números. Este evangelio comienza con la genealogía de Jesucristo. Y lo voy a leer porque tiene estos detallitos que luego los vamos a desglosar, ¿ok? Dice en el Evangelio de Mateo capítulo 1, genealogía de Jesucristo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y aquí comienza. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar, mucha atención con esto, de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab, segunda pista, mucha atención, de Rahab engendró a Boz. Boz engendró de Ruth, tercera pista, a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, cuarta pista. Estas 4 pistas son la clave del mensaje de hoy. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Hay 4 nombres importantes que vimos de 4 mujeres al comienzo de todo esto. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, dice, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, esta es otra pista también que vamos a desglosar, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y le llamarás por su nombre Jesús, porque él salvará a todo su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que ella dio a luz a su primogénito y al cual le puso por nombre Jesús. Esta historia que has visto, que hemos leído aquí ahorita, que es una historia de toda la genealogía de Jesucristo, es una prueba histórica, es una prueba bíblica histórica de que Jesucristo es quien dijo ser, de que Jesucristo es quien estaba destinado a ser. Pero todo esto trae un mensaje demasiado hermoso para todos nosotros, en el sentido de que todos venimos de algún lugar. Todos venimos de situaciones, todos venimos de cosas buenas o malas. Algunos vienen de hogares quebrados, otros venimos de malas decisiones, otros de silencios, otros venimos de heridas rotas, otros venimos de momentos en donde tal vez nos hemos perdido en nuestras propias sombras. Y a veces pensamos que Dios solamente se fija en los buenitos, a veces pensamos que solamente Dios se fija en lo perfecto. A veces pensamos que Dios solamente viera a los que han hecho bien, a los que han estado bien, a los que se han portado bien. Pero gracias a Dios realmente y gracias a su misericordia es totalmente lo contrario. En todo este libro y en todo esto que vamos a estudiar y a aprender entre todos, nos vamos a dar cuenta que definitivamente Dios no le tiene miedo a las historias rotas. Por eso se llama así este mensaje, porque generalmente todos los que hemos terminado conociendo a Dios de alguna manera, lo hemos conocido en la gran mayoría de los casos justamente porque venimos de historias rotas, porque venimos de corazones rotos, porque venimos de desprecios, porque venimos de un montón de cosas que generalmente nos han hecho llegar a Dios a pedazos. Gracias a Dios que Él es así, gracias a Dios que su naturaleza es así, gracias a Dios que su amor es así. Y justamente este capítulo 1 de Mateo lo hemos podido partir en 3 partes impresionantemente reveladoras, que son: la primera parte, Dios escoge lo menospreciado. Y dirías, ¿por qué lo menospreciado? En toda esta genealogía que hemos leído de toda la familia de Jesús desde el comienzo de la creación,
se creyera o se pudiera pensar que todos son los grandes héroes de la fe, ¿verdad? Todos fueron personas escogidas según el plan de Dios para que de acuerdo a todas esas generaciones, una tras otra, pues llegue a nacer nuestro Salvador. Pero vamos a toparnos con sorpresas tan alucinantes, con esas sorpresas que son las que les hacen dar alergia a los religiosos, esas sorpresas que son las que muchos no entienden, y es que justamente el Señor escoge lo menospreciado. La segunda parte impresionante que hemos encontrado en este estudio es que Dios tiene un plan más allá de lo que entendemos, definitivamente. Y la tercera parte, la más hermosa, todo eso desembocó en que Jesús llegó, es el que vino a salvar justamente eso que está roto, eso que está menospreciado. Entonces Mateo arranca con una lista que muchos saltan, una lista que pareciera aburrida, pero que es una bomba teológica realmente. Es una lista en la que incluye a 4 mujeres, que son mujeres que ningún judío justo hubiera metido en este registro histórico real, porque, wow, ¿qué va a decir la gente, no? De ese Dios perfecto, porque en esta lista hay mucho pecado, en esta lista hay cosas que choquearían a cualquier religioso, y hay gente que descalificaría para ser parte de literalmente la familia de Dios, porque esta es la genealogía de Jesucristo. Entonces, en esta genealogía del Mesías está, para comenzar, Tamar. En el capítulo 1, verso 3, dice: Judá engendró de Tamar a Fares. Ahora, ¿quién es Tamar? Esto, para tarea, para los que lo quieran leer, está en Génesis 38. Tamar es una mujer que se disfrazó para buscar justicia, para buscar su propia justicia porque era menospreciada, en una acción casi incestuosa, embarazándose ni más ni menos que de Judá, que era su suegro. Y el hijo que nació de ahí fue quien formó parte del linaje de Jesucristo. Otra es Rahab. En el libro de Josué, capítulo 2, está la historia de Rahab, que fue ni más ni menos que una prostituta que estaba en la ciudad a la que los enviados de Josué llegaron para posteriormente invadir. Y Rahab fue una prostituta que los protegió, que los ocultó del ejército de su misma ciudad, arriesgando ella su propia vida para que el plan de Dios sea cumplido en el pueblo de Israel. O sea, una prostituta está dentro del linaje de Jesucristo. La tercera es Ruth, y era una extranjera que para muchos, según muchos, no calificaba, pero fue una extranjera que tuvo fidelidad como pocos de los héroes de la fe, y una capacidad de amor inquebrantables, y fue un ejemplo realmente para muchísimos, tanto así que es una de las pocas que tiene un libro con su nombre en la Biblia, y eso lo puedes leer justamente en el libro de Ruth. Todas estas historias tienen su propio libro. Te aconsejo mucho que los leas. En el mensaje y en las redes sociales que tenemos también, por supuesto, el estudio lo vamos a compartir para que puedas leerlo, para que puedas leer a detalle qué fue lo que hicieron estas mujeres, que fueron pieza clave en el plan de Dios, y que eran mujeres que cualquier religioso, tanto de esa época, cualquier fariseo ni las hubiera nombrado, y muchos religiosos de esta época tampoco. Entonces son mujeres que ahí estuvieron y que fueron clave para el plan de Dios. La otra fue Betsabé, que es una historia tan triste. Betsabé fue una mujer que fue obligada ni más ni menos que por el rey David a cometer adulterio, y esto desembocó en el asesinato de Urías Eteo, que fue su esposo. Esto está en el libro Segunda de Samuel, capítulos 11 y 12. En el asesinato de su esposo, mandado ni más ni menos que por el gran rey David, hombre de Dios. ¿A qué me voy con todo esto? Que esta lista no es limpia, esta lista no es bonita. Como te decía en el comienzo, aquí hay pecado, y aquí los hombres de Dios quedan muy mal. Acá estamos viendo que los hombres de Dios pecan también, como ese Judá, contratando a prostitutas para alivianarse después de haber quedado viudo. Y estamos viendo a un David adúltero, a un David manipulador, estamos viendo a un David asesino y mentiroso. Pero por otro lado, se ve esta gente normal, estas 4 mujeres gentiles, estas 4 mujeres fueron más allá. Esta historia es humana, esta historia es cruda, esta historia es real, esta historia significa que Jesús no vino de una línea perfecta, Jesús no vino de una línea de sangre pura, no vino de gente que no pecaba, no vino Jesús de gente extremadamente limpia, está con estos detalles escabrosos. Y si a Dios no le importó esa línea familiar
para mandar a su hijo, que sí es totalmente puro, que sí es totalmente santo, pues entonces tampoco le va a importar tu suciedad, tampoco le va a importar tu pasado, tampoco le va a importar tu cochinera, tampoco le va a importar todo por lo que tú hayas pasado, hasta llegar a ese momento en el que estás ya tal vez a los pies de Jesús y tu espíritu sabe que lo necesita para salir adelante, para recibir perdón, para recibir paz, para recibir sanidad y para recibir tal vez ese montón de cosas que todos nosotros necesitamos en algún momento de nuestra vida, cuando estamos ya en esos momentos de quiebre, en esos momentos en los que creemos nosotros mismos que por nosotros mismos no va a haber salida. De todo ese linaje se pueden entender tantas cosas, pero mayormente se entiende que a lo menospreciado del mundo escogió Dios, y se entiende espectacularmente que el amor de Dios es mucho más grande que cualquiera de las metidas de pata que cualquiera de nosotros pudo haber cometido. La segunda cosa que te había comentado es que Dios tiene un plan más allá de lo que entendemos. Eso está en Mateo capítulo 1, versículo de 18 en adelante. Entonces, el linaje de sangre termina en José y María. María queda embarazada del Espíritu Santo, pero José no lo sabe aún. Intenta él solucionarlo en silencio. Y acá en el texto dice que era justo. Entonces él intenta solucionar esta situación extraña sin drama, sin arruinarla a ella. Siendo un hombre justo y honorable, él planea separarse de ella en secreto por el tema de la vergüenza del hecho de que María esté embarazada de pronto, el hecho de todo lo que eso significaría y mucho más aún y siendo mucho más peligroso en la época y en el contexto en donde ellos vivían, porque se trató de que José tuvo que tomar una decisión para protegerla a ella, no solo del qué dirán y de la vergüenza pública, sino literalmente de una lapidación. Y ahí vamos de nuevo con los fariseos. En esa época, literalmente, si María o cualquier mujer hubiera quedado embarazada que no sea su marido, pues lo que les tocaba era la lapidación. José lo que intenta es protegerla, separarse de ella en secreto para que no sucedan esas cosas. Pero ahí entra Dios. Un ángel le dice, no temas, lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es, validando la concepción virginal y la naturaleza divina del niño, ya que Jesús no es producto de pasión humana. La profecía escrita 700 años antes de Cristo está en Isaías, en el capítulo 7, verso 14, que dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y se vio cumplida en esa época y con esta revelación que Dios le da tanto a María como a José. José obedece inmediatamente el mandato del ángel, él toma a María como su esposa, pero no la conoce, dice el texto bíblico, hasta que nace Jesucristo. Eso significa que ya no tiene relaciones con ella hasta que nace Jesucristo. De ahí en adelante ellos continúan pues como una pareja de marido y mujer normal. Entonces José es esa figura masculina que obedece sin protagonismo, que protege sin imponer, que confía sin entenderlo todo, que es lo que muchas veces nos hace falta a nosotros. José no hace un discurso, José no exige una explicación, José no arma un berrinche, José no se hace la víctima. Él toma su papel, él protege a María y al niño y retrocede para que Dios avance. Dios tiene un plan mucho más allá de lo que nosotros podemos ver en nuestra pequeña humanidad. En cualquier situación que nos llega a nosotros, en la gran mayoría de las veces no la entendemos. No la entendemos por qué de pronto hubo un pleito familiar. No entendemos por qué de pronto esa enfermedad llegó, por qué de pronto me quedé sin laburo. No entendemos por qué de pronto cuando alcanzaba el dinero ahora no alcanza. Por qué de pronto llega esa mala noticia que nos hace tambalear el suelo y que nos hace cuestionarnos absolutamente todo, inclusive la fe. Si nosotros confiáramos en Dios como decimos que confiamos la gran mayoría de las veces, las cosas para nuestra vida serían totalmente diferentes. Siempre hemos dicho esto de que no solamente se trata de creer en Dios, en Jesús, sino creerle a Él. Yo creo que esa es para todos nosotros como humanos la parte más difícil, porque nuestra humanidad en esos momentos de dolor, en esos momentos de duda, en esos momentos de ese shock que nos llega, pues nuestra humanidad nos absorbe, porque nuestra humanidad es obediente a lo que dicen nuestros sentidos, a lo que ven nuestros ojos, a lo que oyen nuestros oídos. Y en ese momento nuestra humanidad nos absorbe porque en la preocupación es muy difícil
entender que hay un plan más allá. En la preocupación es muy difícil entender que si está pasando algo es porque ese algo tiene un propósito. En el miedo es muy difícil comprender lo espiritual, en el miedo es muy difícil tener fe. Pero bueno, de eso se trata. Somos personas que hemos creído en aquel que vino a salvarnos y de eso debería tratarse nuestra vida, en el sentido de que somos personas que vivimos por fe. Y la fe es lo que agrada a Dios, dice la palabra. La tercera parte, la más hermosa, Jesús viene a salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús nace. El ángel le dice a José: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice él salvará a su pueblo de Roma, no dice él salvará a su pueblo del gobierno, no dice él salvará a su pueblo de la pobreza, no dice él salvará a su pueblo del sufrimiento. Dice él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque el problema del ser humano, más que externo, siempre es interno. El problema del ser humano siempre es del corazón. Y por eso siempre lo que el Señor haga contigo lo va a hacer del corazón. Por eso fue que al final de cuentas Jesucristo dijo: el resumen de la ley y los profetas es: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Todo se resume en la transformación del corazón. Todo se resume en el que cuando Jesucristo entra a tu vida, tú mueres y renaces con un corazón nuevo. También dice la palabra que convertirá esos corazones de piedra en corazones de carne. Entonces todo se resume en el corazón. Porque todo se resume en el amor, porque todo se resume en que Dios, cuando llega a tu vida, Dios, que es la esencia misma del amor, llega a tu vida. Entonces ese amor transforma todo lo que estaba roto, todo lo que estaba muerto, todo lo que estaba sucio, todo lo que estaba dañado. Es renacido, es transformado y todo pasa de muerte a vida. Entonces el nombre en hebreo Yeshua, que es Jesús, significa Yahvé salva, o el Señor es salvación, revelando el propósito central de su encarnación. Y estamos hablando que Jesucristo cumplió una profecía que se había escrito 700 años antes de él inclusive. Y esto confirma la deidad de Jesucristo, esto confirma el propósito de Dios con todos nosotros, porque Dios atemporalmente 700 años antes de Jesucristo ya lo tenía planeado, y ahora que estamos 2000 años después de Jesucristo, inclusive la historia sigue siendo la misma, el plan sigue siendo el mismo, y la obra de Jesucristo en nuestros corazones sigue siendo exactamente la misma. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús no viene a maquillar tu vida. Jesús viene literalmente a rescatar tu alma. Jesús viene a sacarte del pozo y viene a cortar esas cadenas que nosotros no podemos cortar solos. Ni en mi caso, ni en el que nadie que yo personalmente conozca, por ejemplo, ha sido que hemos podido solos. Ha sido recién con Él. Las personas que yo conozco que han salido de vicios, ha sido con Él. Las personas que yo conozco que han salido de adicciones, de pecados, de problemas, de enfermedades que la ciencia decía que no se pueden curar, ha sido con Él. No importa de dónde vengas, no importa cómo vengas, así como vimos el linaje de Jesucristo, no importa qué pasó en tu familia, qué maldiciones inclusive hubieron en tu familia. Hay muchas familias, por ejemplo, que tienen generaciones anteriores, han tenido problemas con X o Z situación. Igual con el tema de los abusos, igual con tantas situaciones, pero no importa de dónde vengas, cuando Jesucristo llega, todo es nuevo, todo se renueva. Ese nombre Emmanuel que está en la profecía, también en Isaías, que significa Dios con nosotros, que fue lo que ya estaba predestinado para que sea Jesucristo, créelo que viene para ti también. Dios con nosotros, ¿qué significa? Significa Dios con nosotros en el pozo en donde estoy metido. Es Dios contigo en la desesperación, es Dios contigo en la cueva en la que estás, es que Dios puede estar contigo en la depresión, Dios puede estar contigo en ese pecado del cual vos crees que no puedes salir. Dios con nosotros significa eso, que Dios puede y quiere estar ahí. Lo único que necesita es la apertura de tu corazón, lo único que necesita es que vos le digas y le invites a ser parte de tu vida, y va a estar ahí, porque Dios realmente no va a esperar a que vos salgas de la sombra, porque hasta el momento creo que tanto Dios como tú en una situación así saben que tú mismo no puedes salir de ahí, así como ha pasado conmigo también en determinado momento, como ha pasado con muchos.
Hay un momento en el que uno sabe que no puede. Y por eso es que llega ese momento en el que por gracia de Dios, Dios toca tu corazón y entonces tú lo llamas y le dices, en ese momento en el que ocurre el metanoia, que es cuando todo cambia dentro de ti, le dices, Señor, yo entiendo que ya yo no puedo. Entiendo que por mí no puedo, que por mí mismo no voy a salir, que por mí mismo no voy a sanar de este daño, que por mí mismo no puedo dejar este pecado, que por mí mismo no puedo eso que me está haciendo tanto daño. Entonces ahí es donde Él entra en acción y ahí es donde de verdad las cosas se vuelven maravillosas. Entonces siendo solamente el capítulo 1 de todo el libro de Mateo, es un recordatorio vivo de que Dios trabaja con los que tienen pasado. Dios restaura lo que otros descartarían. Dios usa lo que otros menospreciarían, lo que otros desecharían. Dios habla en medio de la confusión. Dios te da paz en medio de tu inseguridad, en medio de tus temores. Dios salva desde adentro hacia afuera, desde los corazones hacia afuera. Y Dios se hace presente donde menos lo esperaríamos. Si Dios no se avergonzó, como dijimos hace un ratito, de la genealogía de Jesucristo, no se va a avergonzar de ti, no se va a avergonzar de tu pasado. La cochinera que hayas hecho no es demasiado cochina. Si vas con un corazón realmente honesto, si vas con un corazón realmente sincero ante Él y sinceramente le dices, ayúdame con esto que me queda grande. Él es más grande que cualquier cosa. Él es más grande que la cochinera más grande, valga la redundancia, que el diablo haya puesto en tu vida. Él es más grande que la mayor podredumbre que el diablo haya hecho crecer en tu corazón. Él es más grande que la mayor cochinera que tú hayas hecho. Él es más grande que la mayor cochinera que te hayan hecho a ti también. Pero sí, lo que necesitas es ese corazón sincero, porque tiene que partir de ti, tiene que partir de tu corazón con honestidad, de decirle, Señor, yo vengo de aquí, vengo de esta cochinera, vengo de este daño, vengo de esta brutalidad, vengo de esto tan horrible que tal vez hasta recordarlo me avergüenza, o hasta recordarlo me deprime, o hasta recordarlo me hace pedazos. Entonces el Señor sigue trabajando en historias rotas. Trabajó en historias rotas siglos antes de Jesucristo. Trabajó en historias rotas con Jesucristo acá en la tierra y sigue trabajando en historias rotas desde Jesucristo con el Espíritu Santo en nosotros. Sigue trabajando y puede trabajar en tu historia rota, cualquiera que sea. Si en este momento te llegó este mensaje, te voy a guiar en una pequeña oración para que tú puedas con el corazón sincero decírsela a Él, ¿ok? Obviamente tú lo haces en tu feeling, en tu momento, en tu intimidad con Dios. Yo te voy a dar una pequeña guía, ¿ok? En estos momentos vengo a ti en el nombre de Jesús porque me arrepiento hasta el momento de lo que ha pasado con mi vida. Entiendo que soy un pecador. Vengo a ti para que limpies mis pecados. Vengo a ti para que limpies este pasado que ha sido lo que me está sobrepasando. Y en el nombre de Jesús, en estos momentos vengo a ti y te invito para que seas el Señor y Salvador de mi vida. Ven a mi vida y a mi corazón. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, por más cortita que sea, pero si la has hecho de verdad, de corazón, créeme que las cosas van a empezar a cambiar. Para todos los que se han contactado, pues gracias por la atención. Que Dios los bendiga un montón. Que Dios bendiga tu vida, tu familia, tu entrada y tu salida, ¿ok? Así que nos estamos viendo pronto. Chau, chau.